Buenas tardes amigos, amigas, mis hermanos, mis hermanas, apreciados televidentes, gracias. Siempre gracias, porque usted nos concede el privilegio de llegar a sus hogares y llevarle la bendición del estudio de la Santa Biblia. Cada vez tenemos en mente cada familia que con alguna gratitud o alguna necesidad inicia la apertura del programa. Y ahora vamos a buscar la dirección de Dios para que sea la persona del Espíritu Santo, el maestro eficaz de la verdad divina, quien nos conduzca en la meditación de su palabra en esta tarde. Padre eterno, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Gracias, bendito Padre, porque en su bondad vivimos ahora. Por su misericordia nuestros seres amados están protegidos. Gracias, Señor, porque tenemos la disposición y todavía la libertad de estudiar la Santa Biblia y compartirla a través de estos medios con nuestros amigos. Danos que la persona del Espíritu Santo nos dé la iluminación para entender y compartir el mensaje de su palabra. Padre, donde hay enfermos, donde hay personas con situaciones económicas complicadas, donde esté una persona orando en este momento y se siente impotente frente a algún problema grande, que su bendición pueda responder a esas súplicas, a esa persona que ora conmigo en este momento, y pueda, sí, Señor, darse testimonio de que tú eres Dios, que tú nos escuchas y nos respondes cuando te invocamos. Padre, gracias por tanto amor y misericordia por nosotros. Danos pues tu bendición, límpianos de toda ofensa, en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén y amén. Amigos, vamos en esta tarde a hacer un paralelismo de la escogencia que hacemos si estar del lado de Jehová de los ejércitos o no estarlo. Recuerdo una madrugada, estaba estudiando el devocional, estudiando la Biblia, y en una reflexión que leí, me encontré con lo siguiente. Estaba el relato cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y fue llevado a la tierra que se le había prometido a Abraham, a Canaán. Y en ese proceso, cuando ellos estuvieron totalmente impotentes frente al Mar Rojo y con el ejército de Egipto atrás de ellos, Dios actuó. Y Dios en ese día abrió el Mar Rojo y les permitió pasar sin ningún percance a la otra ribera del mar. Al final de esa devoción, quien escribió el relato decía: este día Dios va a abrir el Mar Rojo de tus dificultades. Confía en Él. Y había un interrogante: ¿o tienes una solución mejor? Es una buena pregunta. En días como estos, cuando hay diferentes situaciones que están ocurriendo, y uno tiene que preguntarse: ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué elección voy a hacer? En primer lugar, debo decirle que no podemos, como cristianos, como predicadores de la palabra, decirle a la gente simplemente todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Porque Dios nunca prometió que no vamos a enfrentar dificultades. Lo que Dios ha dicho en todo lo largo de la Santa Biblia
es que cuando hay dificultades, Él va a estar con nosotros. Eso es diferente. Eso es diferente. Entonces, escuché a alguien predicando en aquellos días cuando la enfermedad que azotaba a la gente era el Zika. Y ese predicador dijo: hermanos, esta iglesia no tiene que preocuparse de nada, porque usted nunca se va a enfermar, porque el Señor Jesús nunca se enfermó. Eso no es verdad. Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús nunca tuvo siquiera inclinaciones al pecado. Así que el Señor Jesús, como se dice en el ambiente popular, no somos iguales y no seamos igualados. Jesús es Dios. Nosotros somos una raza caída en el pecado. Amados por Dios, sí. Protegidos por Dios, sí. Este asunto de las enfermedades, de los virus, son parte del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. El mismo enemigo utiliza los virus, las bacterias, para azotar la raza humana y después hacerle creer que Dios los tiene así. Usted va a notar, si va a un barrio, si va a una colonia, si va a una familia que hay mucha gente enferma, después de los desastres naturales, cuando hay personas damnificadas, y los periodistas preguntan: mire, ¿y cómo están? No, dice, estamos sin nada. La tormenta se llevó todo. Personas que han perdido sus seres queridos llorando, y esas personas dicen: ¿qué se va a hacer si es la voluntad de Dios? Esa no es la voluntad de Dios. Sufrimos porque Adán pecó. Sufrimos porque vivimos en un mundo donde hay pecado. Usted y yo nacimos llorando sin que nos lo cuenten, lo sabemos. En este planeta no nace nadie, absolutamente nadie, que no nace llorando. Y si no llora al nacer, tiene dificultades, tiene un problema. Entonces, yo no puedo decirle: mire, no le va a pasar nada. Lo que puedo animarlo es: siga las instrucciones y busque a su Dios, pero al verdadero Dios, porque es tiempo de tomar grandes decisiones, hacer grandes elecciones, pero no podemos crearle expectativas falsas a las personas, porque la bendición de Dios, el cuidado de Dios, las promesas de Dios tienen condicionantes. Tienen condicionantes. Ustedes recuerdan que Dios mandó a Jonás a Nínive. Y Nínive era una ciudad perversa, perdida, completamente en las tinieblas de la ignorancia, al punto que cuando Dios manda a Jonás le dice: gente que no sabe entender, no sabe identificar entre su mano derecha y su mano izquierda, diles que tienen 40 días y Nínive va a ser destruido. A pesar de la rebeldía que manifiesta Jonás en esa historia, finalmente les comunicó el mensaje y los ninivitas se arrepintieron, se humillaron, ayunaron, buscaron al Dios del cielo y los alcanzó la misericordia del Dios del cielo. A mí me sorprenden 3 historias en la Santa Biblia. Los antediluvianos tuvieron 120 años de oportunidad y siempre se perdieron. Solo Noé y su familia conservaron la fe. Parece que tener mucho tiempo también da lugar al desaliento. Porque al principio de la construcción del arca, alguna gente creyó, alguna gente participó, alguna gente ayudó por un tiempo a la construcción del arca. Pero luego, con los burladores, y si no, dígame una cosa, más de alguno de los que está mirando el programa esta tarde ya han estado en la iglesia. Han perseverado por un tiempo, pero no es cierto esa doctrina de que salvo y una vez salvo, siempre salvo. Eso no es verdad.
Mucho pude haber sumado hasta el día de ayer, y si abandono la fe, no me cuenta de nada. Porque el principio bíblico dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra de Dios. Así que, amigos, tiempo de hacer grandes decisiones, tiempo de hacer elecciones, y siempre va a haber que escoger entre Dios y alguna otra cosa en la que creen los seres humanos. Llamo la atención al libro de Josué. Josué está terminando su ministerio, está traspasando la mayordomía a los que siguen. Josué está despidiéndose del pueblo, al igual que Moisés le da instrucciones de mantenerse fieles al Dios del cielo. Y luego, al cierre de ese discurso de Josué, Josué le dice esto al pueblo. Josué capítulo 24, versículo 15. Y dice lo siguiente. Josué capítulo 24, el verso 15. Y dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabra de Dios. Amigos, solo este texto sería suficiente para que pasemos deliciosas horas de estudio, aplicación de la Santa Biblia en la vida. Note que hay una especie de desafío, hay una especie de reto, hay un llamado al pueblo a no abandonar al verdadero Dios. Sin embargo, hay libertad de elección. El libre albedrío con que nosotros fuimos creados, Josué lo está citando y dice: tienen la libertad de escoger. Escojan hoy a quién van a servir. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. O sea, la escogencia de servir no es para mañana, no es para dentro de 30 días. Yo siempre he dicho, existe lo urgente y lo importante. Lo importante puede esperar, una cita con el médico es importante, pero es para la vuelta de 30 días. Pero lo urgente es para ya. Todo lo urgente es importante. Así que la decisión de ponerse a cuentas con Dios es urgente. Es para allá. Por eso Josué dice, la escogencia deben hacerla hoy. Si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, a los dioses de los amorreos de este lado del río donde están ahora, o van a servir a Jehová. Y luego él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí hay un punto, porque da la impresión que gramaticalmente la oración está mal. En el orden de la gramática debería la declaración decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero la declaración en la Santa Biblia está, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué yo primero? Porque así es en asuntos de adoración. Porque así es en asuntos de fe. ¿A cuántos padres y madres estaría hablando esta tarde? De muchos que he visto a lo largo de mi trabajo con la gente. Personas que dicen, mire, yo no voy a la iglesia, pero yo mando a los niños, no se los impido. Está bien que no los estorbe, pero está muy mal que pretenda que eso es su única parte. Madre de familia, padre de familia,
esposos que tienen hijos, jefes de hogar, la teoría enseña, convence, pero el ejemplo arrastra. Cuando las cosas son negativas, alguien dijo, lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Hay personas, hay padres, hay madres que quieren todo el bien para sus hijos, pero no queremos darles el ejemplo. No se trata de mandarlos a la iglesia, se trata de ir con ellos a la iglesia. No se trata de comprarles una Biblia, se trata de que nos vean a nosotros leyendo la Biblia. Se trata de que sea el modelo de la casa, y Josué lo tiene claro. Primero yo y mi casa serviremos a Jehová. Uno inicia primero. ¿Quiere toda la bendición de Dios? ¿Quiere que su familia esté en el hueco de la mano del Señor para protegerlo? Deje de sacar excusas, póngase a la cabeza, doblegue, entregue cualquier situación que esté estorbando y póngase al servicio del Dios del cielo. El pecado tiene una enfermedad que se desarrolla inmediatamente de que pecamos. Y esa enfermedad se llama poner excusas para la conducta pecaminosa. Usted mira a Adán y Eva. Pecaron y en el mismo día tenían las excusas. La mujer que me diste me dio de comer de la fruta. La serpiente me engañó. Nadie asume responsabilidad. Un señor me dijo, mire, como en la Biblia dice que Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aquí me dijo este muchacho, ya creyó, ya se bautizó, ya nos vamos a salvar todos. Lea todo el relato. El relato completo dice que el carcelero se bautizó con toda la familia. En este asunto no hay jalón, no hay ray, no hay aventón. Cada uno, dice la declaración de la Santa Biblia, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Dios. Y si cada uno va a comparecer ante el tribunal de Dios, y si cada uno quiere hoy la protección de Dios, y si cada uno queremos hoy las bendiciones de Dios, cada uno debe hacer una elección. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el desarrollo de este tema vamos a ver que Josué siempre sirvió a Jehová y que la casa de Josué después de Josué fue tras los pasos de Jehová. Josué había sido un líder, no solo un líder nacional, sino un líder familiar. Es importantísimo, apreciados amigos, apreciados hermanos, usted televidente que está hoy allí frente a la pantalla, es importantísimo que la familia entera, como la nación, la ciudad entera de Nínive, se humilló delante del Dios del cielo. Que escojamos el único que tiene poder. Hemos visto con ustedes, abunda la Santa Biblia en declaraciones, que los ídolos no tienen poder. El gobierno no nos va a mantener. Los poderosos ejércitos del mundo quedan como hojarasca en tiempo de viento y habiendo fuego para quemarla. No sirve para nada. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Va a salir defraudado. Pero los que confían en Jehová, dice la declaración, serán como el monte de Sión que permanece para siempre. Vivimos en ese tiempo que el sabio construye sobre la roca. El necio construye sobre la arena. Estoy parafraseando declaraciones de la Santa Biblia que son bien conocidas.
El Señor Jesús dijo que quien oye su palabra y la pone en práctica, lo compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y vienen vientos, y viene la tormenta, y se arman los ríos, y chocan con ímpetu contra aquella casa. Pero permanece, porque fue construida sobre la roca. ¿Sobre qué está construida su fe? ¿Sobre qué tenemos construida nuestra confianza? ¿En los ídolos que no tienen poder? ¿O en el Dios del cielo? El que todo lo que quiso ha hecho. Josué dice, tengo esto definido. Ustedes son libres de escoger a quién van a servir. Yo voy a servir a Jehová. Mi casa va a servir a Jehová y sin intermediarios. Vamos a ver por qué Josué, qué conocía Josué para mantenerse en esa posición. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. Dice la palabra de Dios en un solo renglón. Uno nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. De esas 7 palabras, 2 son apenas sílabas. ¿Qué dice Éxodo 23? Dice esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. 7 palabras. Josué tenía clarito eso y por eso le dice al pueblo: señores, están los dioses que a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, están los dioses de los amorreos aquí y está Jehová. Escogeos hoy a quién servir. ¿Se da cuenta? ¿Qué sabía Josué? Algo que está para nosotros también. No tendrá dioses ajenos delante de mí. La Santa Biblia corre la historia. Los 10 mandamientos nunca han sido anulados, están allí. El cuerno pequeño ha intentado echarlos por tierra. Tiene un montón de ayudantes que le hacen el favor de hacerle publicidad, pero la Santa Biblia no ha cambiado. Y nos encontramos con la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia del Nuevo Testamento le toca batallar con lo mismo. Decidir a quién va a obedecer. Decidir a quién vamos a adorar. Y allá aparecen otros hombres con la convicción de Josué. Con el temple del líder que conoce a su Señor. Y dice Hechos en el capítulo 5 y el versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Mire lo que dice el libro de Hechos. Aquí lo tenemos. Capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios. ¿A quién se debe obedecer? A Dios. ¿Antes que a quién? Antes que a los hombres. Nosotros debemos seguir lineamientos en este tiempo. Nosotros debemos respetar las leyes de los gobiernos hasta que choquen con la libertad de conciencia. Cuando se metan con la adoración, cuando quieran decirnos qué hacer en asunto de doctrina y esté chocando con lo que ya Dios ha dicho, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me da mucho pesar. He encontrado personas que dicen: sí, mire, yo veo que en la Biblia está claro, pero mi pastor no me deja. Tu pastor murió en la cruz por vos. ¿En qué estamos?
en tiempo de supremacía papal todavía, me encontré una iglesia en un lugar de Honduras, donde los feligreses, para ir a hacer un mandado a la capital, mandado de la familia que no tiene nada que ver con la congregación, le piden permiso al pastor. El tiempo de los esclavos se acabó. Nadie es dueño de nadie. Aquí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Josué dijo, bueno, escojan a quién van a servir. Allí tienen el panteón de dioses del un lado y del otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En estos días bastantes personas están escribiéndome, llamando y dicen, ¿y usted qué opina de esta revelación que yo tuve? En los próximos días yo voy a explicar cuándo un profeta es verdadero y cuándo es falso. Pero le adelanto un solo detalle. Si reúne estos requisitos, el Espíritu Santo está con usted. ¿Cuál? El versículo 32 de Hechos 5 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Una persona que tiene el Espíritu Santo va a tener el fruto del Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo va a recibir de Dios, si es necesario, un sueño o una revelación. Pero de eso vamos a hablar en otro tema. Ahora estamos hablando de que en estos días todo el mundo quiere que Dios le guarde a su familia, que Dios le proteja a su familia. Póngase del lado de Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Y Dios decidirá por qué pruebas nos pasa o cómo nos protege de la prueba. En el Evangelio de Marcos, vamos a ver algo, Mateo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver, aquí lo tengo. Cuando la Santa Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la Santa Biblia está diciendo muchas cosas. Dios ajeno es todo aquello que uno puede terminar amando más que a Dios, o por encima de Dios. Eso es un Dios ajeno. Y usted me puede decir, mire, yo tengo años que yo no tengo una imagen, yo no toco una imagen. Está bien. Hay personas que su trabajo está por encima de Dios. No tienen tiempo para Dios. Hay personas que su cuenta de banco es su Dios. Un infarto, si esa cuenta quiebra o si el banco quiebra. Hay personas que su Dios no es el Dios creador del cielo, de la tierra y del mar y de las fuentes de las aguas, sino Mamón, el Dios de la riqueza. Dice Mateo en el capítulo 6, en el verso 24, ninguno puede servir a Dios y a dos señores. Mire qué interesante. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. ¿Quedó claro? No hay espacio para dos amos que controlen la vida. Igual que lo dijo Josué, allí tienen unos, ahí tienen los otros, y aquí está Jehová. Y yo me quedo con Jehová, y mi casa también. ¿A quién vamos a servir? Hay que tomar decisiones. Las promesas de Dios están en la Santa Biblia, pero son condicionadas. ¿A qué? A que el soberano de nuestros corazones sea el Dios del cielo. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Siempre lo he dicho, si pasáramos tanto tiempo con la Santa Biblia como lo pasamos con el celular, si consultáramos tantas veces la palabra de Dios como consultamos el teléfono, ¿cuánto usted sabría de Biblia? ¿Cuán amigo sería del Dios del cielo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Piénselo. Dicen que un infarto es más o menos exactamente lo mismo. O sea, que cuando te da un infarto se siente exactamente lo mismo cuando no sabes dónde dejaste el celular. ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! ¿Será que te pega lo mismo cuando no sabes dónde está la Biblia? Le aseguro, mi amigo, que muchos que cuando ya van camino se acuerdan que dejó el teléfono, se regresan a traerlo. ¿Hacemos lo mismo cuando se nos olvidó la Biblia? Nadie puede servir a dos señores. El Dios del cielo debe estar en primer lugar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Hay un condicionante que estorba para que Dios esté con la plenitud de sus bendiciones con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasó? No se puede tener, como se dice, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dios no acepta adoración a medias. Dios no comparte con nadie su derecho. Claramente lo dice en el profeta Isaías: yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí, y no daré mi gloria a los ídolos. Palabra de Dios. Hubo otro hombre de Dios, un profeta grande, el profeta Elías, que hizo la misma pregunta años después al pueblo de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Miren lo que dice la Santa Biblia. Reyes 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Pregunta. Y luego dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué le parece? El pueblo, la nación entera se había ido detrás de los ídolos. Estaban adorando a Baal. Jezabel, que era la mujer del rey de Israel, que era Acab, había traído no solo la imagen, había establecido sacerdotes y sacerdotisas de Baal. Y había enseñado al pueblo a irse en la adoración de Baal. Una de las cosas que les habían enseñado es que Baal traía la lluvia para que hubieran cosechas. Por eso fue que Dios les mandó 3 años y 6 meses de sequía, para demostrarles quién tenía el poder de dar o quitar la lluvia. Lo mismo que mencionábamos un día de estos. A veces decimos: mira, te voy a hacer volar el ídolo para que venga la bendición. Y Dios dice: te voy a dar lo contrario para que aprendas quién es el que da las cosas. Es muy delicado darle la espalda al Dios del cielo. Mira ahora, dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, váyanse con él. Y el pueblo no respondió palabra. Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 8, dice algo.
Y antes de ir a Santiago, ¿ustedes recuerdan lo que ocurrió con el profeta Elías? Fueron a la cima del monte Carmelo, prepararon el sacrificio de 2 bueyes, uno los sacerdotes de Baal y uno Elías. Y aquellos gritaron, danzaron, se cortaron, chorrearon la sangre y nunca hubo respuesta. Elías no hizo relajo, no hizo desorden, no danzó, no gritó, simplemente rostro en tierra le dijo Jehová: demuéstrale a esta gente hoy que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que tú me enviaste, y que por tu palabra no ha habido lluvia y por tu palabra va a venir el fuego. Y el fuego descendió sobre el sacrificio y se quemó el buey, se quemó la leña, se quemaron las piedras, se quemó el agua que había llenado la zanja. Y después de eso Elías subió a la cumbre más alta del monte, oró 7 veces y vino la lluvia. ¿Quiere mirar resultados en su vida? Póngase del lado del verdadero Dios. Despojémonos de todo peso de pecado, de todo aquello que estorba para una buena relación con Dios. Dejemos de acariciar aquello que no ayuda, aquello que estorba. Todos sabemos qué cosa es pecado. Dejemos de estar buscando excusas para hacer a un lado los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están allí y van a estar allí para siempre. Eso no ha cambiado. Amigos, Evangelio no. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8. Miren lo que dice. Aquí estamos. Santiago capítulo 4. Versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Apocalipsis los llama tibios. Santiago los llama de doble ánimo. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Han visto gente que hay que como que hacerlos encender empujados para que vayan a la iglesia, para que perseveren unos días y de ahí otra vez ahí están tirados? Limpiad las manos, dejad el doble ánimo y entonces acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nos acercamos a Dios, hay que desatar las ligaduras que nos atan a este mundo. Se acercó Moisés y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque estás parándote en tierra santa. Se encontró con Josué y le dijo: quítate las sandalias de los pies porque estás parado en terreno santo. Y cada vez, cada vez que el ser humano entra en contacto con la santidad de Dios, es necesario despojarse del pecado. ¿Quiere la bendición de Dios en su casa? ¿Quiere a sus hijitos en el hueco de la mano de Dios? No tomemos las cosas de manera liviana. Tibios, vomitados. Y luego Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En Hechos capítulo 24 y el verso 25 hay otra declaración. Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix estuvo al punto. Pero hermano, ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Estar casi salvado es estar totalmente perdido. Como me dijo alguien un día, mire, me dijo, fíjese que casi me saco la lotería.
Y le digo, ¿compraste el número anterior? Me dijo, no. ¿Compraste el número de después? Tampoco. ¿Y cómo entonces? Yo estaba sentado a la par del que se la ganó. Ay, sí, anduviste bien cerquita. Félix dice, por poco me persuades. Yo te aviso si me decido al tener oportunidad. La oportunidad es en el momento. La persona que recibe la luz y la rechaza es responsable de la luz que rechazó ese día y de toda la luz que hubiera recibido en el resto de su vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es mejor que nunca les hubiera contado algo, porque es peor el castigo. Somos responsables de hacer una elección. Y eso no es para cuando tengo oportunidad, porque la oportunidad es ahora. Usted y yo no somos dueños de la vida. Usted y yo no tenemos una licencia indefinida para esperar tomar decisiones. Si Jesús viene hoy, se me acaba la oportunidad. Si muero hoy, se me acaba la oportunidad. Porque el día de arreglar cuentas con Dios es cuando tengo el aliento de vida en las narices. Y es ahora que estoy vivo. Hoy es su oportunidad, pero no la de mandar los niños, no la de que aquí esta familia es rebelde. Hay personas que me han dicho eso, mire, yo no voy porque estos hijos míos viera qué terribles son. Y los hijos solo se parecen a los padres. ¿De dónde le molestan los defectos de carácter de sus hijos, amigo? Si ellos no tienen por qué parecerse al vecino, ni al de la otra cuadra. Los defectos de carácter de nuestros hijos los heredaron de nosotros. Y el único que puede corregir toda esta situación es Dios, porque Dios no hace remiendos, Dios no hace reparaciones, Dios no hace correcciones. Mi Biblia dice, la Santa Biblia enseña que Dios opera un nuevo nacimiento y Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así que el Dios del cielo nos da oportunidad, pero Él dice la urgencia de escoger servirlo a Él. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y 8. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Mira lo que dice Hebreos 3. Aquí lo tenemos. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? La persona del Espíritu Santo. Una de las tres personas de la divinidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, ¿cuándo es el tiempo de tomar la decisión por Cristo Jesús? Ahora. Y hay personas que dicen engañadamente o equivocadamente, mire, acepte a Jesús. ¿Quién acepta a quién? Cuando el hijo pródigo reconoció que había equivocado el camino, que había malgastado todo, que había pegado al punto de quiebre y pensó, en la casa de mi padre a los criados les va mejor que como me estoy yendo a mí. Voy a regresar a pedirle que me tome como uno de los criados. ¿Quién aceptó a quién? Óigame, aquel que está vestido de trapos de inmundicia, aquel que está hasta la coronilla de miseria, soy yo, es usted, somos nosotros. Nosotros necesitamos que Jesús nos acepte tal como somos. Y todavía hay que estarlo suplicando. Acepte a Jesús. Si Jesús ya está en el cielo. Usted y yo necesitamos que Él nos acepte en la familia. ¿Por qué nos ponemos rebeldes? ¿Por qué nos hacemos difíciles? ¿Cuánto va a perder con dejar el mundo para seguir a Cristo? Un día se cansó un señor que andábamos dando estudios bíblicos porque nos tiraron la puerta y no recibieron el estudio bíblico. Se nos escondieron otros. Y dice este hermano, mire, ¿y nosotros por qué tenemos que estar suplicando a esta gente? Si entre menos vayamos al cielo, más tierra nos va a tocar.
El problema es que no nos van a dejar ir si no llevamos y no cumplimos la misión. El trabajo es invitarlo, mostrarle el mensaje. Y el cielo, porque nos ama tanto, el Espíritu Santo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como aquel día cuando me provocaron a ira en el desierto. ¿Qué le parece? Hoy es día de salvación. Esta tarde puede ser, yo no sé qué va a pasar después del programa. Yo no sé qué va a pasar con la enfermedad que está atacando la raza humana. Yo no sé cuántas cosas van a pasar. Yo no sé si es de tarde, de mediodía, de madrugada o al amanecer. En cualquier lugar del planeta Tierra donde usted está mirando el mensaje de esta tarde, de esta hora. Yo le hago una pregunta. Si Jesús fuera en persona a pedirle que se arrepienta, que abandone el pecado, que le entregue la vida, ¿qué haría? Cuando he hecho esta pregunta, muchas personas dicen: yo aceptaría. ¿Y qué cree que está pasando en esta hora? Hoy Dios ha permitido que un siervo suyo le hable a través de esa pantalla electrónica donde está mirando el mensaje. ¿Qué le va a responder? En su corazón debe quedar Jesús o Satanás, por elección. Nadie se va a perder porque Dios es arbitrario y elige a uno y desprecia a otro. No. Nadie se va a perder por ignorancia porque hoy abunda la palabra de Dios. Si alguien se pierde, será por elección. Y usted fue creado muy inteligente. Usted fue creada muy inteligente y no ha de escoger mantenerse en rebeldía hasta el último día. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de oportunidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda Corintios, capítulo 6 y el verso 2. Vea lo que nos vamos a encontrar aquí. Una declaración preciosa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice así: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué Josué tomó la determinación: yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque Josué lo había tenido como un estilo de vida. Mire lo que dice Éxodo 33:11. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Palabra de Dios. ¿A dónde pasaba Josué? En la casa de Dios. Moisés iba, hablaba con Dios, traía instrucciones y todo. Y Josué, fiel. El joven Josué. Aquí Josué era un joven. En Josué 24:31, Josué es un viejo que está despidiéndose del pueblo. Y en Josué 24:31 leemos esta declaración: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Primero, yo sirvo a Jehová. Segundo, mi casa, por el ejemplo, por la influencia. Amigo, no le diga a su hijo: no tome, no fume. Dígale: en esta casa yo no le enseñé eso. No le diga: hijo, vaya que va a haber campaña. Dígale: hijo, vamos a la campaña. No le diga: hijo, quiero verte leyendo la Biblia. Que su hijo lo vea a usted leyendo la Biblia. De esa manera, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos ayude a que esa sea elección de cada familia televidente en esta hora, en cualquier lugar
de este planeta Tierra donde hemos compartido el mensaje de este momento. Padre eterno, gracias por su bondad. Gracias por su grande misericordia. Gracias, mi Señor, porque si nos refugiamos en su mano, estaremos seguros ahora y seguros de la salvación en la eternidad. Apártenos, límpienos de culpa, bendiga a cada familia que le ha dado atención en esta tarde. Gracias por escucharnos. En el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios le bendiga y si es su santa voluntad, nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.